Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones de Movimiento. Hoy, día lunes 23 del mes de marzo del 2026. Y como todos los días, me lanzo a esta oportunidad de reflexionar sobre diferentes temas que considero de interés para ustedes y para mí. Ya llevo 3 programas hablando sobre la ciencia médica, hablando sobre los peligros que yo veo en la gente que está tratando de desacreditar la ciencia médica en favor de las medicinas alternativas o de la pseudomedicina o de quién sabe qué otras fraudulentas propuestas se le hacen a la gente a, a expensas de esa necesidad que tienen las personas de creer que sus problemas se pueden resolver mágicamente, ¿no? Hay un aspecto mágico en el ser humano que siempre ha estado allí, pero que afortunadamente hemos podido ir superando a través de la ciencia. Lo que pasa es que de vez en cuando hay esos reveses, esa tendencia de muchas personas a poner en duda las contribuciones de la ciencia y hacerla ver como la gran villana de las cosas que están pasando, la responsable de lo que está pasando, simplemente para aprovechar la oportunidad del miedo y la angustia que eso genera y vender unas soluciones alternativas. El día de ayer hablé de los procesos de comprobación que utiliza la ciencia médica, lo que llamamos la metodología científica, para saber si un test diagnóstico funciona, si detecta los casos, que es lo que se llama la sensibilidad, la habilidad del test de saber quién realmente está enfermo y quién no, y la especificidad, que es la habilidad de saber quién está sano y quién no. Y entonces entre esas dos mediciones que son objetivamente obtenidas y comparadas con otros test, es que se determina si un test funciona o no. Los test, por supuesto, tienen varios elementos, entre otros la precisión y la confiabilidad del instrumento que hace la medición. Pues si el instrumento que mide mal, pues a lo mejor la técnica no sirve y no tiene nada que ver con la técnica, sino con ese aparato en particular que se utilizó, que está, como decimos, descalibrado. En términos de los tratamientos pasa lo mismo. Los fármacos son altamente vigilados y cuando se opta por vendérselos al público, por usarlos en la práctica médica, ya han sido probados que son seguros, mayormente seguros, y por otro lado, efectivos, significativamente efectivos. Porque uso esos dos calificativos, ¿no? Mayormente y probablemente. Bueno, muy sencillo, pues porque nada es seguro, hasta los alimentos más naturales, frescos y, y maravillosos de la naturaleza pueden hacer que alguien se intoxique o alguien tenga una reacción alérgica y se vea afectado por eso, ¿no? Hay gente que ama los mariscos, la mayoría de la gente come mariscos y no le pasa nada, pero hay gente que no puede comer los mariscos porque puede hasta perder la vida, ¿no? O sea que eso da una idea de que cuando se dice que algo es peligroso, hay que preguntarse peligroso para quién, porque ahí hay una gran variabilidad. De tal manera de que eso fue el programa de ayer. Los que quieran véanlo, está aquí mismo en mi canal. Y hoy quiero hablar del aspecto más importante tanto en las etapas de diagnóstico como en los tratamientos. Porque ayer hablamos de la técnica, de la metodología, del aparato, de la droga, ¿eh? Del procedimiento.
pero la columna vertebral de la confiabilidad de un acto médico está vinculada al ser humano, al que calibra el equipo, al que usa el equipo, al que interpreta lo que el equipo muestra, en el caso de los instrumentos de diagnóstico, y en el caso de los instrumentos o de los recursos terapéuticos, tiene que ver con el que conoce la manera de administrar los medicamentos, selecciona bien a qué paciente se le da un medicamento y a quién no se le debe dar un medicamento, y qué pacientes deben ser intervenidos y cuáles no se debe hacer esa intervención. Y aquí nos vamos entonces a centrar hoy en el entrenamiento de los médicos y de las enfermeras y de todo el personal de salud, porque la salud es un complejo económico, tecnológico y humano. Abarca mucha gente en disciplinas muy diversas. Hoy hasta la informática ha pasado a ser parte del arsenal de recursos con el que cuenta el sector salud. De tal manera, pues, que es necesario precisar cómo el sistema, cómo la medicina científica controla la calidad del factor humano. El primero es cerciorándose de que toda persona que entre en contacto con otro ser humano para prestarle ayuda, sea levantarlo de una cama, ponerle una inyección, ayudarlo a calmar un dolor, administrarle un medicamento, drenarle un acceso, practicarle una operación, hacerle un diagnóstico, señalar un tratamiento, cualquiera que sea la acción correctiva, diagnóstica y correctiva, terapéutica, pues, que se le haga a una persona, a otro ser humano, debe ser dada por alguien calificado, que haya sido entrenado, educado y cuyas habilidades hayan sido verificadas por otros. O sea que esto es tan delicado porque ha habido muchos abusos en el pasado de personas que se autodenominaban doctores, médicos, curanderos, sanadores, terapistas, y que han hecho cosas horrendas, hasta investigadores científicos que han hecho cosas horrendas, ¿no? Lo cual ha hecho que la historia de la evolución humana, muchas veces por razones de todo tipo, pero fundamentalmente por razones económicas, mucha gente se pone una bata, se autodeclara médico, se autodefine una especialidad y sale a la calle a vender servicios para los cuales no está calificado. Eso es un término médico que se llama intrusismo, cuando alguien se mete en la especialidad o en un campo del cual no conoce, se mete como un intruso. De tal manera, pues, que esa es la manera en que lo ven. Y en casi todos los países del mundo, eso está altamente regulado. Es ilegal hacer eso. Es ilegal impersonar a alguien como un profesional de la salud, ¿verdad? Y prestar un servicio para el cual usted no está autorizado para hacerlo. No solamente necesita el permiso para hacerlo usted, tampoco puede usted montar una clínica o abrir un consultorio, aunque usted sea el jefe o el dueño, si allí no hay personal debidamente acreditado para prestar los servicios que usted está prestando. Más, en algunos países se va mucho más allá en esa protección del consumidor. El más allá es que en muchos países, para usted cortarle el cabello o las uñas a alguien, usted tiene que tener un certificado que acredita que usted sabe cortar uñas y que usted sabe cortar cabello. Que usted no le va a hacer daño a su cliente, usted no va a enfermar a su cliente y usted tiene un conocimiento básico de los aparatos que usa y de las técnicas preventivas de infección y de descontaminación que se necesitan tener cuando se le presta un servicio en contacto con la piel o los órganos de otro ser humano. O sea, fíjense qué delicado es eso. Hasta para ser usted cocinero, si usted tiene que cocinar en una cocina pública y usted tiene que servir comida
preparar y servir, usted necesita estar en algunos países autorizado para eso, certificado para eso, para que no vaya a envenenar a alguien por descuido, por impericia o por un acto criminal, ¿no? Entonces, en otras palabras, así habrán sido los abusos en el pasado que los gobiernos y la misma sociedad decidió que ese de ponerse en manos de otros requiere ciertos elementos para verificar que la persona que está prestando el servicio esté calificada para hacer eso. Lo digo porque los que trabajamos en el sector salud lo sabemos desde mucho antes de empezar la carrera y hacemos grandes esfuerzos a través de la educación y del entrenamiento para pasar los exámenes y para ganarnos las acreditaciones necesarias para poder ponerle la mano al primer paciente. Ni siquiera para poder ponerle la mano, para poder recibir al paciente y preguntarle sobre su vida privada. El paciente tiene que tener la garantía o cierta garantía de que uno tiene una serie de consideraciones éticas que hace que esa información que nos está dando sea privada, sea secreto médico. O sea que cuando un paciente se presenta a alguien con una bata, su único recurso para saber que su información es confidencial y no se va a usar en contra de ellos es pensar que ese profesional alguien lo acreditó como médico o como enfermera o como cualquier tipo de personal de salud y que hay reglas claras que determinan la ética que ese personal tiene que tener. Eso no pasa en las pseudociencias y eso no pasa en la pseudomedicina. En la pseudomedicina usted se mete en un consultorio donde lo montan en una camilla, donde le ponen un trapito encima, donde empiezan a manosearlo, a tocarlo, a ponerle lociones y una serie de elementos terapéuticos, le ponen incluso a veces señales eléctricas, le ponen incluso aparatos de extensión y de tracción y de todo tipo de manipulaciones que se le puede hacer a la persona y usted no tiene ni la menor idea de si esa persona que está haciendo todo eso con su cuerpo y con su información está calificada. Usted simplemente se guía porque como está en la puerta, bueno, se presume que esa persona, si dice que sabe de eso, es porque sabe de eso. No. Lamentablemente, la realidad no funciona así. Si uno dice que es médico, uno no es médico porque uno diga que es médico. Uno es médico porque uno estudió medicina, pasó una cantidad enorme de exámenes y sigue constantemente acreditándose para saber que está a tono. Como los pilotos. Usted no es piloto porque usted diga que yo sé volar un avión. O usted es piloto, si usted va a tomar un avión comercial y se va a montar en un avión que no es suyo y va a llevar vidas ajenas bajo sus controles, usted tiene que probarle a las autoridades que usted es piloto, que usted sabe lo que está haciendo. Y si cambia de avión, tiene que volverse a certificar en ese nuevo avión, porque el hecho de que vuele un avión no significa que puede volar todos los aviones, ¿no? Entonces todo esto se los digo porque es importante entender que detrás de cada profesional de salud hay toda una historia de educación, de exámenes, de verificaciones que han hecho posible que esa persona tenga un razonable margen de confiabilidad. Fíjense que todos estos procesos no hacen que la persona no se equivoque. Somos todos seres humanos y un médico, aún el médico más competente, como uno dice a veces, en las mejores manos, es perfectamente posible que cometa un error. Hay errores que se comprenden dentro de la complejidad de un procedimiento médico, hay errores que son incomprensibles y caen francamente en el grado de impericia o imprudencia. Si usted se mete a operar algo de lo cual no tiene entrenamiento, pelea el pedal, si usted se mete a hacer algo de lo cual no tiene entrenamiento, eso es una imprudencia, ¿no? Así la operación salga bien, ¿no? Y si comete un error atribuible a que usted debió saber que eso no se hacía, pero fue y lo hizo,
entonces usted ha demostrado impericia. Y eso todo es legalmente responsabilidad legal. O sea, ahí cualquier abogado puede llevarlo a la corte, demandarlo y penarlo y castigarlo hasta penalmente, si las consecuencias fueron mayores. Vamos ahora entonces a ya no la parte de si la persona está acreditada o no, sino cuáles son esos exámenes médicos que, además de depender de su sensibilidad y especificidad de la técnica misma, dependen del factor humano. Por ejemplo, en el pasado, muchos de los exámenes de laboratorio, mediciones que se hacían con la sangre, los hacía un bioanalista. Y ese bioanalista agarraba las muestras, las seleccionaba, medía los reactivos, los metía en sus tubos de ensayo, hacía sus muestras, utilizaba otros instrumentos para medir la colorimetría o lo que fuera que estuviera midiendo y emitía un boletín de resultados. La calidad del examen, la calidad de esos resultados dependía esencialmente de que el bioanalista siguiera el protocolo. Si el bioanalista era descuidado, confundía las muestras o no usaba los reactivos apropiados en las concentraciones apropiadas, teníamos un problema de que los resultados no iban a ser confiables, pero no porque el laboratorio fuera poco confiable, sino porque el bioanalista era negligente o no estaba bien preparado. En las áreas de bioanálisis ocurrió un cambio importantísimo en materia tecnológica, y es que todos esos tests que antes se hacían con los fluidos orgánicos de manera manual, una inmensa mayoría ahora se hacen de manera automática. Es decir, su sangre sale del tubo donde se colectó y se introduce en una máquina y por el otro lado salen los resultados. En otras palabras, el procedimiento tiene un mínimo impacto lo que puede hacer el bioanalista, ¿no? O sea, él no maneja reactivos, no maneja nada, él lo que tiene es que ocuparse de que la máquina esté operacional, que tenga todos los reactivos como debe ser, y los resultados salen automáticamente, como se dice, ¿no? Y inmediatamente esos resultados son enviados al médico que solicitó el estudio. O sea que podríamos decir que la certeza de esos resultados está dada básicamente por la precisión del instrumento, del aparato que hace los análisis, ¿no? O sea que ahí tenemos una técnica diagnóstica que no depende mucho del factor humano de experticia. Pero vamos entonces a tener otro tipo de técnicas de diagnóstico, como es el diagnóstico por imágenes. En el diagnóstico por imágenes tenemos una característica diferente. Si es verdad que hay máquinas, tomógrafos, resonadores, aparatos de ultrasonido, aparatos de medicina nuclear, donde el paciente se mete dentro de la máquina y la máquina produce las imágenes. Pero por ahora, porque pronto van para ese lado, por ahora las imágenes necesitan ser interpretadas por un ser humano. ¿Ok? En otras palabras, se necesita que el aparato sea bueno, sea preciso, produzca buenas imágenes de calidad, pero unas buenas imágenes no van a terminar representando si esa tomografía es sensible y específica. ¿Ok? Entonces, recuerden, esas son las dos consideraciones que todo estudio debe tener. Tiene que ser altamente sensible y altamente específico. Tiene que ser capaz de detectar los pacientes que tienen algo y de descartar los pacientes que no tienen nada. Si tenemos un aparato que solo sirve para detectar la mayoría de los que tienen la enfermedad, pero se cuelan muchas personas normales que no la tienen, vamos a tener entonces una enorme cantidad de falsos positivos y de gente alarmada por resultados cuando ellos no tienen la enfermedad. Y si es lo contrario, es altamente específico, pero menos sensible, entonces vamos a tener una pila de individuos que les dicen usted está bien, usted no tiene nada, pero sí están enfermos.
simplemente porque el sistema no tenía la sensibilidad necesaria para detectar que está la enfermedad. Entonces, en esos casos tenemos una serie de falsos negativos. Personas que le dicen, la tomografía salió negativa, no tiene nada. Y meses después se dan cuenta de que había un tumor que no lo vieron. Y ahí voy entonces a esto, ¿no? Que el aparato tiene que ser de calidad, preciso, el apropiado también. Hay instrumentos para cada cosa. Hay patologías donde la tomografía es rey. Es decir, ese es el estudio indicado. Hay otras patologías, hay otras enfermedades a las cuales debe hacerse primero una resonancia magnética. Más hay enfermedades donde ni siquiera se arranca por una resonancia o una tomografía, sino se va al ultrasonido como un método más económico y más práctico, ¿no? Más rápido. ¿Eh? Si usted llega un paciente con un dolor abdominal agudo, con náuseas, vómitos, se siente muy mal y un dolor muy fuerte aquí en el lado derecho, debajo de la costilla, usted presume que ahí podría ser una litiasis vesicular, lo que llamamos piedras en la vesícula. Bueno, usted le puede pedir una tomografía, una resonancia, pero mucho más fácil es hacerle ahí mismo un ultrasonido a esa zona de vesícula, ver que hay piedras, ver que la vesícula está inflamada, ver que hay líquido alrededor de la vesícula y decirle al cirujano, mira, váyase para pabellón porque va a operar una vesícula. Hay una litiasis vesicular aguda, flegmonosa, que en cualquier momento se rompe y le hace una peritonitis, o sea que no estamos como para sentarnos a esperar a que eso se rompa, procedamos de una vez a sacar esa vesícula, ¿no? Entonces ahí les pongo un ejemplo de cuando en un momento dado uno puede tener que el mejor estudio es simplemente un ultrasonido que documente rápidamente lo que está pasando. Estos zapatos son como resbalosos, entonces no se agarran al pedal. O es que ya yo estoy en una edad donde ando pedaleando, pelando el pedal. Bueno, continúo entonces con la propuesta de reflexión de hoy. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que muchos estudios no dependen tanto del instrumento, sino de la capacidad del operador. Por eso se llaman estudios que son dependientes del operador, ¿verdad? Y eso no solamente se aplica al área médica. Los primeros estudios que se hicieron con eso, de qué tanto un operador es capaz de reconocer algo en una pantalla, se hicieron en la Segunda Guerra Mundial cuando empezó el radar. Frente a la pantalla del radar tenían que poner a alguien que determinara si venía o no venía un avión enemigo. Y en la pantalla pues había a veces la señal del avión enemigo, pero a veces había ruido y otras alteraciones de la imagen. Entonces necesitaba a alguien que cuando dijera viene un avión, era porque venía un avión y no era simplemente lo que se llama un artefacto. Y entonces eso hace pues que el radar en esa época era operador dependiente. Si usted tenía un buen operador de radar o de sonar, la técnica de radar y de sonar era muy buena. Si usted tenía una persona que se dormía en el radar o se dormía en el sonar o no veía bien o no estaba atento o no sabía lo que estaba viendo, pues hubiera podido decir, no, es que este radar no sirve. No, el radar sí sirve, el que no sirve es el que opera el radar, ¿no? En medicina también pasa así. Medicina también pasa así. Por eso es que muchas personas se sorprenden cuando van a hacerse una tomografía, se las hacen, van a su médico, el médico no ve claramente viable el diagnóstico que se hizo y le dice, yo quiero que te van a hacer otra tomografía, pero doctor, si ya me la hice. Sí, pero es que no confío en ese resultado. ¿Por qué no confío en ese resultado? Bueno, a veces es porque el equipo no es de gran calidad, esa es la más frecuente, un equipo viejo, mal calibrado, con imágenes que no son muy claras, pero la otra es, mira, yo no confío en el que leyó estas imágenes. Yo prefiero mandársela al doctor fulanito de tal o a la doctora tal, que tiene más experiencia leyendo estas imágenes para tener un diagnóstico más preciso, porque si yo me equivoco y te llevo a pabellón para operarte algo, y después que estoy allá adentro me doy cuenta que eso no existe, de que fue un artefacto en la imagen, yo voy a pasar una pena y tú vas a correr un riesgo innecesario.
de una operación para sacar algo que no existe, que no está allí. De tal manera, pues, de que hay mucha variabilidad. En el campo del diagnóstico por imágenes, esto se mide. Y aquí se mide, cuando se dice que una técnica es buena, se mide por dos criterios: la variabilidad intraobservador y la variabilidad interobservador. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Usted agarra un grupo de placas donde usted sabe la patología que está allí en esas imágenes y se las da a un mismo médico, sin identificación del paciente. ¿Cuál es el objetivo? Medir qué tan preciso, qué tan bien educado está este doctor que acierta el 90% de los diagnósticos. O sea, si dice un tumor, lo ve el tumor, lo describe, es el tumor, etc. O sea que en otras palabras, él tiene una gran sensibilidad. Fíjense que ya no estoy hablando de la sensibilidad del aparato, sino la sensibilidad del doctor mismo. Es decir, que él ve una imagen de la cual no sabe nada, ve algo y dice esto es tal cosa, esto es un adenocarcinoma de páncreas, y se verifica, ¿será o no será? Vamos a ver el resultado. Sí era, caramba, el doctor la pegó. Como dice uno, la pegó. No la pegó, pues. Él tiene una serie de criterios que usa para decidir cuál es el diagnóstico de esa placa. Si el doctor acierta muchas veces, ese doctor tiene una alta precisión diagnóstica, una alta sensibilidad. ¿Qué pasa cuando le mandamos imágenes donde no hay nada? Son imágenes normales que lo ponemos a prueba. Bueno, en la mayoría de los casos el doctor dice, esto es una placa normal, esto es una placa normal, esto es una placa... Ahí se está midiendo la especificidad, o sea, hasta qué punto el doctor es capaz con certeza de decirle a alguien, usted no tiene nada en el abdomen porque las imágenes no lo manifiestan. Aquí hay que hacer un detalle importante para aquellos que dicen, pero es que a mí me dijeron que yo no tenía nada en el páncreas y 2 años después me encontraron algo. Yo creo que el primer médico se equivocó. Bueno, en realidad eso no funciona así. Es posible que en las imágenes realizadas hace 2 años hubiera algo que el doctor no lo hubiera visto. Eso está dentro del margen de error de un profesional de este tipo. Es posible que no haya habido nada, que el tumor se desarrollara en los últimos 2 años. ¿Okay? Y la otra cosa es que hubiese algo, pero era tan pequeño que el aparato no estaba en capacidad de mostrarlo claramente. Y el doctor optó por decir, como yo no lo veo claro, prefiero no especular sobre lo que yo creo que puede hacer, porque le voy a causar una serie de riesgos al paciente, porque cuando uno hace un diagnóstico hay que actuar. Una de las cosas que hay que hacer es no hacer nada, pero a veces no es no hacer nada, a veces es operar, a veces es iniciar una quimioterapia. O sea, en otras palabras, casi todas las decisiones médicas tienen consecuencias. Por eso que hay una cantidad de gente que en forma cínica dice que la mejor manera de estar saludable es no ir al médico. Porque si tú no vas al médico, nunca tienes un diagnóstico médico y nunca tienes un tratamiento. Entonces, literalmente puedes prescindir de la angustia de saber que estás enfermo, aún estándolo, ¿no? Bueno, entonces ese médico se le hacen esas pruebas, si las pasa, lo certifican para mamografía, para neurocirugía, para la especialidad que tome, y entonces se le permite ejercer esa especialidad o subespecialidad dentro de la imagenología o la radiología. Pero en un departamento se mide otra cosa. Por cierto, esa medición se hace varias veces y entonces al mismo doctor en otro momento se le presentan los mismos casos que él ya vio, para ver si la segunda vez hay congruencia con lo que él dijo la primera vez o esta vez cambió de opinión. Si hay mucha diferencia, o sea, si yo veo hoy una imagen de páncreas y veo un tumor y lo dicto, tumor de páncreas,
y dentro de 2 semanas me vuelven a meter en el número de estudios que tengo que leer la misma placa y yo digo páncreas normal, y si ese proceso pasa bastante frecuente, a ese doctor hay que estudiarlo. A ese doctor hay que estudiarlo porque eso no es normal. Si él la primera vez vio elementos que sugerían cáncer de páncreas, los ha debido haber visto más adelante cuando vea el mismo estudio. Si en la segunda vez que él ve el estudio da otra interpretación, o estaba distraído, o estaba viendo la placa que no era, o la otra vez él decretó un diagnóstico que no era correcto. Y entonces el sistema se preguntará, bueno, ¿cuál es el estudio correcto? ¿Tiene o no tiene el paciente un carcinoma de páncreas? Por eso es que en muchos casos, muchos médicos, antes de tomar medidas importantes en salud, piden una segunda opinión o un estudio confirmatorio. Es decir, un estudio que permita que la persona, que el médico, tenga más certeza sobre el diagnóstico. Por aquello de que si hay algo en el cuerpo, se debe ver desde varias proyecciones y en diferentes tiempos se debe ver lo que... Si yo dije que había piedras en la vesícula, esas piedras tienen que estar allí para cualquiera que las vea. No solamente para mí, o sea, las piedras existen, no solamente están en mi imaginación. Entonces eso es un principio básico de la imagenología. En los departamentos muchas veces las placas las leen profesionales diferentes. Entonces ahí se mide otra variable que se llama la variación la variante interobservador. No intraobservador, sino interobservador, entre un observador y otro. Esa placa donde yo vi un tumor de páncreas, se la pasan al doctor Fernández o a la doctora Gascue, y entonces la doctora Gascue dice, yo no veo ningún tumor. Este doctor Cisneros se confundió, eso es un asa intestinal, eso no es ningún tumor. Entonces ahí hay una variación entre un observador y otro. O el doctor Cisneros está correcto o está correcta la doctora Gascue. Casi siempre la doctora Gascue está siempre correcta. Años han demostrado eso. Entonces, ¿qué hace eso posible? Bueno, establecer ya no la precisión de un doctor, sino la precisión de un departamento. Es más, muchos radiólogos tienen el hábito de que cuando ven un caso complejo, ellos no toman la decisión ellos solos, sino ellos comparten la imagen con otro colega para que otro colega también meta el ojo y diga qué es lo que ve. Y comparan los resultados de uno y otro. Eso es importantísimo y eso no solamente se aplica a las ciencias médicas, eso se aplica a todo. El otro día me enteré con respecto a esto del uso de la inteligencia artificial en la guerra, que las inteligencias artificiales se están usando mucho para analizar rápidamente imágenes obtenidas en el campo de batalla. Entonces se agarra una imagen de un dron, se le da a la inteligencia artificial y se le dice a la inteligencia artificial, dime si aquí hay tanques en este bosque, si hay tanques escondidos. Hasta ahora nadie que ha visto las imágenes los ha podido encontrar, pero dime tú si tú las has encontrado. Entonces la inteligencia artificial dice, no veo tanques, resultado negativo. Bueno, hasta ahí debería quedar la historia. Bueno, no, estos sistemas someten a la consideración a diferentes modelos de inteligencia artificial para comparar los resultados. Y resulta que entonces otro modelo que revisa la misma imagen dice, no, sí hay tanques. Aquí están los tanques. Bueno, entonces, ¿los tanques están o no están? ¿Está alucinando esta y está viendo tanques que no existen? ¿O la otra no los vio y esta sí los vio? O sea que fíjense cómo el procedimiento, la metodología científica de certidumbre se usa en múltiples campos, no nada más en medicina. ¿Ah? Entonces eso es muy importante si la decisión es derivada si la decisión se deriva en un riesgo para el paciente. El riesgo de operarse, el riesgo de esperar, el riesgo de tomar una medicación de efectos colaterales severos, etc. O sea que fíjense entonces ustedes que un hospital,
Cuando se dice que un hospital es muy bueno, ¿qué pasa si un hospital tiene un médico que es muy bueno y los demás médicos no son tan buenos en el sentido de que tienen muy baja sensibilidad y especificidad? Gente entra enferma allí y le dicen que no tiene nada. Y gente entra a visitar a alguien y está enferma y entonces el doctor le dice, yo creo que usted debería quedarse porque usted tiene un problema grave. En otras palabras, ahí estamos entonces hablando del entrenamiento de una persona o del equipo humano que maneja una persona. Esto es así tan claro que eso se hace en terapias intensivas, donde hay mucho personal y las decisiones a veces no las toma una sola persona o una sola enfermera, sino hay varias personas que revisan la misma data para verificar que las cosas se están haciendo correctamente. Bueno, con esto lo que quiero decirles es, fíjense por todo lo que pasa el profesional de la medicina científica para probar que merece el respeto y la acreditación que el público tiene cuando él acude a su servicio. La otra cosa es la parte ética. En todas las escuelas de medicina, de enfermería, de lo que usted quiera, nutrición, cualquier cosa que tiene que ver con la salud, se resalta la importancia que tiene el respeto al paciente, a las decisiones del paciente. De que independientemente de su raza, credo, religión, origen étnico, color de piel, etc., el paciente tiene una serie de derechos, no solamente humanos, sino de derechos del paciente. Uno de esos derechos es la privacidad. El otro es a que se le preste la mejor atención posible dadas las circunstancias del momento. ¿Qué significa eso? Que bueno, no por eso usted tiene que darle una atención con recursos que no tiene, pero usted no puede omitir un recurso necesario porque a usted no le gusta el paciente. Usted tiene como médico que poner a un lado sus opiniones del paciente y tratar de ser éticamente una persona. Porque el paciente, cuando dice voy a casa de un médico, él está haciendo un voto de confianza en esa persona. No solo en sus habilidades técnicas, sino en sus habilidades humanas. Y usted tiene que proyectar esa imagen. Usted tiene que hacer que su imagen, su conversación, sus modales conduzcan a que el paciente perciba que usted es una persona que está trabajando en su interés, en el interés del paciente, y que es una persona confiable y privada, que mantiene la privacidad. Eso es esencial. Si usted se transforma en un agente extraño a eso que les acabo de describir, si usted cuando llega un paciente a su consultorio empieza, mire, ¿cuánto gana usted? Y es verdad que usted es hijo de la familia tal, y empieza a hacer una serie de cosas y de consultas que apuntan más a una calificación socioeconómica o racial que no tenga nada que ver con el problema de consulta, el motivo de consulta. Eso genera grandes sospechas en el paciente de que el médico tiene otros intereses. Si usted voluntariamente le da esa información porque le da la gana, eso es otra cosa. Pero si el médico empieza a hacer ese tipo de insinuaciones o insinuaciones personales, si tiene una paciente femenina y empieza, mira, tú eres soltera y tu marido te trata bien, o sea, ese tipo de cosas inmediatamente descalifican al prestador de salud. ¿Ok? Lo descalifican porque inmediatamente el paciente percibe que esa ética no existe y que el paciente tiene otros intereses, ¿no? Que el médico tiene otros intereses. Entonces, esa es otra cosa que yo marco como una gran diferencia entre el mundo de las pseudomedicinas, donde una serie de individuos no han pasado por ese tamiz ético. No han ni siquiera escuchado una clase sobre qué se llama la ética y qué se llama
el derecho del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos actúan como que si fueran profesionales de la salud, no lo siendo, pero no solamente no están capacitados, es que psicológica o educativamente tampoco enfrentan el acto médico como un acto sagrado de confianza mutua. El médico confía que lo que le está diciendo el paciente es verdad y el paciente confía que el médico tiene todo el tiempo el interés de su beneficio por encima de sus intereses personales. Si esa ecuación cambia y él dice, este doctor está más interesado en que yo le pague la cuota de la lancha que en resolverme el problema y me está mandando a venir innecesariamente o me está prolongando esto para sacarme más dinero a mí o a la compañía de seguro, se deteriora la relación médico-paciente. Esos linderos o esos aspectos no existen en esa pseudomedicina. Usted va y le puede tocar gente bien intencionada, gente que ama a su prójimo, que quieren ayudar, que han aprendido algo que ellos consideran funcionan en su necesidad de prestar esos servicios, pasan por alto ver si los esquemas terapéuticos que ellos usan de verdad funcionan y han sido acreditados, se entusiasman mucho con un medicamento, con una técnica, pero no tienen la necesidad ni la presión legal ni moral de decir, déjame hacer más investigación sobre esta pomada que yo le estoy recetando a la gente para ver si esto funciona, si esto está certificado por la FDA o por alguna agencia, si esto no produce otro tipo de inconvenientes. Sino que lo que priva en esos casos usualmente, además de la buena intención, yo no creo que todos son malintencionados ni quieren hacer daño, pero priva el interés de que se están ganando la vida. Incluso, cuando yo planteo eso frente a muchos colegas médicos, me dicen, bueno, José, pero déjalos. Si ellos son felices haciendo eso y los pacientes les encanta que les den esas cosas, si no les hace daño, déjalo. Déjalo porque se están ganando su vida con eso, ¿vale? ¿Por qué te vas a meter en lo que le produce a otra gente la platica para comer? Déjalo. Si la gente quiere tomarse esas menjurjes, esas lociones, si quieren ponerse esos productos, déjalo. Eso sí, adviérteles que nada de eso funciona, adviérteles que nada de eso está autorizado y que nada de eso ha sido verificado. Eso es una postura. Yo durante una etapa lo hacía. Los pacientes decían, ¿sabe, doctor? Que además de lo que usted me hizo y la tomografía que me hicieron, yo me hice una electromiografía cuántica radioactiva. Y yo, sí, nunca había oído eso. ¿Y quién le hizo eso? No, un doctor que tiene una clínica por allá y entonces él tiene un aparato que trajo de Francia. ¿Y cómo es ese aparato? Bueno, uno se sienta y entonces agarra dos barras y entonces con una barra agarra un electrodo y con la otra agarra otro y entonces el doctor ve una aguja que se mueve y cae en diferentes áreas y dependiendo del área él te dice tienes un daño en el hígado, tienes un daño en el vaso, tienes un daño en el cerebro. Y digo, así. Y dice, sí, y funciona. Fíjense que cuando yo le enseñé el estudio suyo, él me dijo exactamente eso fue lo que el aparato mío dio. Y yo le dije, qué bueno. En el pasado, yo me reía de eso. Yo digo, bueno, a este es otro que lo estafaron y le cobraron por un estudio que no tiene ni pie ni cabeza. Pero hoy me siento más comprometido con educar más al paciente, porque me da lástima, ¿no? Que por falta de información esta persona le hayan tomado el pelo con algo como eso. Entonces, soy un poco más proactivo en esta etapa. Y ahora que veo la avalancha de médicos en internet anunciándose y haciendo lo mismo en escala mayor, me he preocupado más. Y cuando ahora esos mismos que andan haciendo esas prácticas paramédicas o pseudomédicas o pseudocientíficas
vienen a decir que la medicina científica no sirve para nada, que la que sirve es la de ellos, ahí sí es verdad que estamos entrando en guerra. Y eso que ya yo no ejerzo, o sea que no tengo ningún interés de proteger mi consulta, porque no tengo consulta. Pero me preocupa que mucha gente entonces ahora los oigo diciendo, no, yo no me voy a hacer una tomografía porque me han dicho que eso es peligrosísimo y yo, eso me lo pueden, ese tumor me lo pueden curar con unas hierbas y unos oligoelementos que se mezclan en una batidora con cáscaras de guayaba y qué sé yo, una cantidad de productos naturales. Digo yo, mira, ¿tú crees que si eso fuera así de verdad, el ser humano y la gente no se hubiera dado cuenta de que esas terapias funcionan y nadie estaría tomando quimioterapia? Si tú crees que un tumor se puede disolver con jugo de papaya, ¿por qué crees tú que no hay tanta gente tomando jugo de papaya? Es más, ya se hubieran acabado las papayas en el planeta, de gente tomando jugo de papaya porque eso cura el cáncer. Pero esa necesidad de la gente que está totalmente abrumada por saber que tienen una enfermedad que puede ser mortal, los hace buscar soluciones de todo tipo. De todo tipo. Y cuando muchos de ellos se curan, porque hay gente que se cura, o no que se cura, pero que no siguen el pronóstico que se esperaba. Yo tuve un gran amigo, que no lo puedo mencionar porque es secreto médico, y a él le dio un carcinoma de próstata. O sea, le detectaron un carcinoma de próstata. Ese hombre se vino abajo con la palabra carcinoma. Y por supuesto, lo operaron, le pusieron quimioterapia, le pusieron radioterapia. El hombre estaba devastado, desmoralizado. Y entonces un estadio avanzado del cáncer de próstata. Bueno, los que lo queríamos mucho, dijimos, bueno, vale, qué lástima, ¿no? Porque el pronóstico era que en 1 o 2 años iba a tener metástasis por todas partes. Motivo por el cual este amigo, que es médico, este amigo entonces se puso un régimen naturista de hipervitaminas y de todo tipo de productos naturales y empezó a darse con todo eso. No comía carne, bueno, se transformó casi que en un vegano de la noche a la mañana. Dejó de tomar, dejó de fumar, prácticamente dejó todo lo que tenía. Y un día, unos meses después de ese cambio drástico de su estilo de vida, lo veo amargado, deprimido, triste. No solo por el cáncer, porque el cáncer ya se lo habían operado y estaba en tratamiento, sino por el estilo de vida abrupto que había tenido que cambiar, que había cambiado su semblante, su sentido del humor, todo lo que él era antes. Ahora era un hombre tumbado, un hombre muerto en vida. Bueno, pero estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y un día me dice, ¿sabes qué, José? Ya está. Yo no voy a seguir así. Pásame esa botella de whisky que me voy a tomar un trago. Y dame un cigarrito. Le digo, vale, no vaya, pero tranquilo. No, yo no voy a seguir en esto. Si todo esto que estoy haciendo no me aumenta la expectativa de vida, sino que lo que me hace es pasar miserable los años que me quedan, yo no voy a seguir en esto. Seguiré con mi quimioterapia y mi cosa. Cuando termine el ciclo ya está. Y que vengan las metástasis si es que van a venir o lo que sea, pero yo me las voy a jugar. Yo no voy a seguir en esta cambio de vida con hábitos de vida que no me están permitiendo el disfrute de mi vida cotidiana. Y bueno, vale, ¿qué quiere que te diga? A lo mejor yo haría lo mismo. Pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años y empieza este hombre a verse cada vez más buen mozo y fuerte. Y yo, cuando lo veía, le decía, oye, vale, pero
Tú te ves mejor que hace 3 años, cuando estabas en la dieta esa que te habían dado. Me dice, bueno, yo no sé, José, yo no estoy haciendo nada diferente a lo que toda la vida he hecho. Ya, le digo, ¿y no te has chequeado a ver si tienes metástasis? No, 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 yo no, o sea, yo no voy a hacer nada porque yo sé que las tengo. Me enteraré cuando estas ya estén al punto de hacerme mal. Bueno, pasan los años, y el hombre nada, llevando su vida normal, seguía igual que antes, comiendo lo que le da la gana, bebiendo como le da la gana, viviendo. Lo más importante era que vivía alegre, uno lo llamaba, ¿cómo estás? Bien, vale, aquí. Bien, chévere. Del cáncer no se hablaba, mano. Ese hombre borró el cáncer de su vocabulario. Bueno, mi amigo murió, pero no murió de cáncer de próstata. Y entonces uno dice a veces, y duró como 10, 12 años. Yo creo que lo mismo que iba a vivir si no hubiera tenido el cáncer de próstata, porque tampoco era un hombre joven, ¿no? Entonces uno dice a veces, fíjate, bueno, o sea, este es el típico caso que se sale de las estadísticas habituales. Porque uno es eso, uno es una estadística. De baja probabilidad, de alta probabilidad. Hay veces que uno tiene un tumor y le dicen, sabes que la mayoría de la gente se muere antes de los 5 años. Bueno, supuestamente, como dicen algunos comediantes, el último médico que me dijo eso fue el tercer médico que me lo pronosticó y los 3 están muertos y yo todavía sigo vivo. Así decía este comediante de apellido Burns, decía, toda la gente que pronosticó mi muerte está muerto y yo sigo aquí a los 100 años. O sea que definitivamente hay una serie de imponderables en las ciencias médicas que hacen imposible la certeza de nada. Imposible la certeza de nada. De tal manera, pues, que con eso no significa que usted no vaya al médico, no se va a chequear. Pero la vida y la calidad de vida es tan importante como la duración de la vida. Y mucha gente toma esas decisiones más adelante en la vida, decir, yo voy a seguir viviendo como estoy, porque cambiar para ser infeliz haciendo esto, para ganar ¿qué? 6 meses más, 3 meses más. O para morir de otra cosa. Hay gente preocupada toda la vida por el colesterol y tal, y un día se caen por la escalera y se matan. Tantos años cuidando el colesterol y no se agarraron de la baranda de la escalera y se fueron por ahí para abajo y se mataron. Entonces, hay ese factor históricamente condicionado a lo que se llama el destino de la gente, el karma. ¿Cuál va a ser el destino de la gente? Hay gente destinada a vivir 100 años, que nunca se han enfermado, que han tomado riesgos increíbles. Porque uno puede decir, bueno, si tú no tomas riesgo y te cuidas y comes bien y haces ejercicio. Uno de los más grandes promotores de correr es vivir en Venezuela, un locutor, periodista y creo que era farmacéutico. Pasó años diciéndole a la gente que tenía que correr para vivir. Él corría mucho. Llevaba una vida sana. Su programa era sobre eso, una vida sana. Bueno, se murió, a mi juicio, prematuramente, ¿no? De un infarto, creo. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Un hombre sano, vigoroso, que uno lo veía y decía, no, este va a durar 120 años. Porque este está cumpliendo al pie de la letra todo lo que promueve en la radio. Y hay factores que uno no controla en la vida y en la biología. Una serie de circunstancias que determinan lo que uno va a terminar haciendo, quiéralo o no. Pero sí hay formas de aumentar o reducir la probabilidad de que algo pase. O sea, si yo en vez de estar pedaleando aquí, ¿qué voy? Voy a 6 millas por hora, le meto un motor eléctrico a esto y me voy a 40 millas por hora y cojo una curva, lo más probable es que yo me mate aquí. Aún en esta organización donde no hay mucho contra qué chocar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una imprudencia, pues. Y eso aumenta mi riesgo. O me quedo como voy y sigo con el riesgo, pero es menor el riesgo. Pero todavía hay riesgo. Puede venir un carro por algún lado, salirme y atropellarme.
De tal manera, pues, queridos amigos, que el factor humano en medicina es importantísimo. Los médicos tienen que estar bien entrenados, tienen que tener certificaciones que los acrediten. Y aún así, va a haber errores, porque los médicos no son perfectos, ningún ser humano lo es. El cansancio, la fatiga, los problemas y los improbables, esas cosas que pueden en un momento dado pasar y uno se pregunta, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es que esto pasó? Pero pasan por errores de todo tipo, errores de terceros. Yo recuerdo haber estado una vez en una operación de corazón abierto de Mirón porque yo era estudiante de medicina y estaba en esa operación viendo en el quirófano. Y hay un momento en que la sangre, para poder manipular el corazón con la máquina de circulación extracorpórea, se anticoagula. Es decir, se le quita la capacidad de formar coágulos. Bueno, precisamente para que no se tape la sangre mientras pasa por la máquina de oxigenadora. Así se opera, pero cuando hay que volver a poner todo en orden, hay que volver a hacer que esa sangre vuelva a coagularse. Para eso, creo recordar, y disculpen los que sí saben de esto, creo recordar, de aquí, de todas las pocas cosas que yo recuerdo de esos maravillosos años en la escuela de medicina, que eso se hace a través de un producto que se llama la protamina. Entonces el anestesiólogo empieza a administrar la protamina y la sangre que estaba anticoagulada empieza otra vez a adquirir sus capacidades de coagulación para que el paciente, una vez cerrado, no se desangre. Porque si la sangre no vuelve a rescatar su capacidad de coagular, el paciente se nos muere desangrado porque la sangre no se filtra por todos lados. En pleno pabellón, yo estoy parado ahí viendo como un faro y dice el cirujano, la protamina. La protamina, por eso que me acuerdo tanto de eso, no porque yo sea mucho de eso, sino porque me acuerdo del nombre. Todo el mundo empezó a gritar, la protamina, la protamina. No había protamina en el pabellón. Por alguna razón, el encargado de verificar que ese recurso tan importante en ese momento operatorio estuviera disponible, o no lo buscó, o no lo encontró, o qué sé yo. Nadie sabe qué pasó. Lo cierto es que se tuvieron que salir corriendo del pabellón para buscar a ver si en otro pabellón del mismo hospital había la bendita ampolla de protamina. Y para mí fue una lección, como estudiante, estaba yo en cuarto, quinto año de medicina, de cómo las cosas pueden salir terriblemente mal por cosas impredecibles pero bueno, predecibles, sí. En un país, en un quirófano desorganizado, nadie debería ponerle un bisturí a alguien encima hasta no estar seguro de que todo lo que se va a necesitar esté a mano. Bueno, quien hizo esa operación o quien la planeó no se percató de que no había protamina en pabellón. Afortunadamente se consiguió la ampolla y tal, pero fue un gran susto y el cirujano estaba, bueno, aterrado y molestísimo por eso. Y creo recordar, si la memoria no me falla, mis compañeros que vean este programa me pueden recordar, porque ahí había varios de nosotros viendo la operación, que el doctor era un doctor extranjero que había venido a dar unas conferencias y ese día estaba operando él el corazón en el Departamento de Cirugía Cardiovascular del Hospital Vargas de Caracas. Tremendo embarque, ¿no? Entonces, bueno, esta anécdota es interesante porque nos demuestra el factor humano. Algunas estadísticas dicen que en Estados Unidos la tercera causa de muerte intrahospitalaria, oigan eso, no son las enfermedades cardiovasculares, no son los accidentes cerebrovasculares o los infartos, no son los errores médicos. ¿Están oyendo?
errores médicos. En otras palabras, que hay una probabilidad que puede ser corregida y disminuida, pero hay una probabilidad de que cuando usted se hospitaliza, usted se muera por un error médico. No porque lo mata una enfermedad, ni un virus, ni una bacteria, sino porque lo mata la imprudencia de alguien en el equipo que comete un error de juicio o comete un error de omisión y usted a consecuencia se muere. Yo cuando entro hoy a los hospitales donde a todo el mundo le ponen la bandita y tal, ustedes saben que en los hospitales grandes tuvieron que hacer eso porque muchos de los errores tenían que ver con que le daban al paciente una medicina que era de otro paciente. Porque no basta decirle, ¿usted es el señor Juan? Sí, bueno, pero es que hay muchos Juanes. A lo mejor yo soy Juan González y esa pastilla era para Juan López, ¿no? Entonces tuvieron que poner los nombres de los pacientes atados en forma permanente en un brazalete para que no le hicieran nada a un paciente que no era para él. Y aún así, tuvieron eventualmente que poner códigos de barra, porque la gente leyendo los nombres también cometía errores. Veían González, sí, este es el señor González, pero no se dieron cuenta de que había otro señor González en la misma sala. Y ustedes estaban dando un medicamento al González que no era. En cambio, el código de barra es mucho más preciso a la hora de decir, señor González, vamos a ver, le das, dispara la pistola de barra y la pistola te dice si ese es el que estás buscando o no. La última vez que me operaron, el doctor vino, me iban a hacer una operación en el hombro y el doctor vino y después que habló conmigo y todo, me escribió con un marcador en el hombro, con una señal ahí que decía, este es el hombro que vamos a operar. A mí me dio mucha risa que me marcaran con un medidor, pero eso refleja el hecho de que debe haber más de uno que le han operado el hombro que no es. Y que como un último recurso, antes de entrar a pabellón, lo marquen con un marcador de eso de cajas, de tinta, para que el cirujano que vaya a operar sepa cuál es el hombro o la rodilla que va a operar, ¿no? O el tobillo, o el pie, o la pierna. Entonces, hasta esos extremos hemos tenido que llegar para evitar los errores médicos. La última vez que entré a pabellón aquí en el Jackson Memorial en una operación, no a operar porque yo no opero, yo entraba a otras cosas. Entraba como investigador a ver otras cosas, pero veía la operación. Y me llamó la atención ver un contador electrónico de torunda. La torunda es como una gasa que usan mucho en pabellón para taponear el área operatoria y evitar que el paciente sangre mucho, ¿no? Entonces se evacúa la sangre con esa toalla, vamos a decir que es como una mini toalla, pero en el pasado esa toalla se llena de sangre o se mete entre diferentes órganos y ha habido una larga historia de toallas que se han quedado dentro del paciente, que el doctor se le olvida sacar la toalla, la deja allí, ve que todo está bien y en su afán por salir y terminar la operación cierra al paciente. El paciente en 24 o 48 horas empieza a tener una infección terrible, nadie sabe qué está pasando, el paciente está que se muere, le piden un estudio radiológico y ahí está la toallita, bien gracias, mostrando que a alguien se le quedó la toalla, a veces se le quedó la pinza, hay doctores que se le ha quedado el instrumento dentro del área operatoria. ¿Qué hay que hacer? Bueno, inmediatamente admitir el error, volver a abrir al paciente y sacarle la toalla, sacarle el instrumento que se quedó, la pinza, la tijera, lo que sea que haya quedado adentro. Eso se cuenta y la gente no lo puede creer a veces, pero los que hemos visto las imágenes hemos visto muchas tijeras y muchas gasas metidas dentro del cuerpo. Lo que ha hecho que el protocolo quirúrgico obedece a que gasa que tú usas en pabellón, gasa que tienes que contar al final de la operación y ese paciente no se cierra hasta que la cuenta no cuadre. Si tú usaste 14 gasas, tienen que haber 14 gasas afuera. Y si la cuenta es el que está contando las cosas afuera, no es 14, sino 12,
de ahí no sale nadie de ese pabellón hasta que no aparezca la gasa o la torunda. Y ahora lo que me llamó la atención en este caso era que había un aparato electrónico que hacía eso, ¿no? Para no tener las que está contando a mano, cada gasa venía con un código y entonces el aparato iba contando la gasa que sigue utilizando y la gasa que estaba regresando al pool de gasas sucias, ¿no? O sea que fíjense cómo han tenido que implementar una serie de mecanismos para reducir los errores en el cuidado médico. Entonces, bueno, ya pasé de la hora. Espero que estas reflexiones basadas en mi experiencia, anécdotas y consideraciones les ayude a ustedes a entender por qué uno no puede decir, yo no creo en la ciencia médica, los médicos son unos estafadores, unos sinvergüenza y lo que quieren es llenarse de dinero. Yo prefiero consultar con mi médico holístico. Ese que yo no sé dónde estudió, no sé quién lo certificó, no sé qué llama él holístico. Él dice que él me toma en consideración como un ser humano, que mi mente y mi espíritu y mi alma son muy importantes y que él me ve en toda su magnitud, que yo no soy nada más para él una vesícula con piedras, sino un paciente que tiene conflictos de todo tipo, que tienen que hacerme unas constelaciones familiares para ver cómo un tatarabuelo puede ser el responsable de esas piedras en la vesícula. Y uno oye todas esas cosas. Créanme que las he oído. Antes no las oía porque yo no frecuento esos medios. Pero ahora en las redes sociales, que hay tanto blog y tantas salas de comentarios, tantas salas de discusión, uno oye esas cosas. Y uno dice, ¿de verdad hay gente que cree en esto y paga por esos servicios? O sea, esto de verdad. Y uno podría decir, bueno, pero es que eso solo hace gente de bajo nivel, pues, con muy pobre educación. No, yo he estado presente donde profesionales, hasta profesionales de la salud, los he visto hablar de cómo pueden en un momento usar esas técnicas como un complemento a la medicina científica. Y digo yo, ¿tú las estás usando porque crees que funcionan? ¿O las estás usando para complacer al paciente que se siente que tú lo tratas mejor porque incorporas esas cosas? Porque a lo mejor hay gente que simplemente, en profesionales de la salud, que dice, mira, yo no creo en eso, pero si el paciente se siente mejor gastándose su dinero en eso, pues yo le digo que sí, que lo haga. Y curiosamente, ¿saben qué? Hasta universidades están cayendo en esa sinvergüenzura, en abrir cursos de entrenamiento en terapias alternativas, que la ciencia ha dicho hasta el cansancio que no han probado tener ninguna efectividad. Pero como es un negocio, hacer el curso, dar el titulito y el diploma, hay gente que lo hace. Y como eso no está regulado, ese titulito lo puede tener alguien que no es médico. Hay cientos de coaches certificados por universidades prestigiosas en cursos de ese tipo, prestando servicios que consideraríamos terapéuticos. Y no tienen ni preparación psicológica, ni psiquiátrica, ni médica, ni ética. Simplemente pagaron los 8 o 10 mil dólares que valió el curso, sacaron su diplomita, se van, montan su página web, compran un doctorado en internet. Hay gente que ha hecho millones. Hay un tal personaje que una vez vi, un tal doctor Dispensa, impresionante. Y yo dije, de verdad, un doctor Dispensa, un doctor dice y hace estas cosas. Y, me puse a revisar el fulano currículum del doctor Dispensa y su preparación médica no aparece por ningún lado. Y yo digo, pero este es un embaucador de primero, bueno, pero es multimillonario y lo sigue un gentío. Y la cantidad de gente que repite hasta el cansancio que ese es el hombre que sí sabe de salud es tal que digo yo, bueno, entonces estamos perdiendo la guerra
porque yo no creo que en el área médica haya nadie que tenga semejante impacto. Yo no conozco ningún médico que gane tanto dinero en internet como el señor este. O sea que fíjense qué interesante, ¿no? Que al charlatán lo premia la sociedad prestándole atención y dándole dinero. Y a la gente que se dobla el lomo estudiando y entrenándose, se le critican los honorarios. O sea que estamos en un mundo al revés, como decía el tango Cambalache. Bueno amigos, ya estoy llegando de regreso a mi casa. Gracias por escuchar estos programas tan largos. Pero bueno, esto para mí es terapéutico. Que tengan todos una buena noche y seguiremos aquí. La guerra sigue adelante y no parece que está por terminar pronto, por lo menos no felizmente. Muchas gracias y hasta mañana.